Muy buenas noches, mi nombre es Wilton Mendy y hoy les estaremos hablando sobre Antigüedad Tardía. Antigüedad Tardía, de validez restringida o a Occidente, es un periodo de transición desde la crisis del siglo hasta Carlomagno a la llegada de Islam a Europa. En el Imperio Romano entra en decadencia y sufre impacto a las invasiones germanas. Nuevas religiones monoteístas, cristiano e islam, se imponen como religión dominante en el modo de producción esclavista. Se sustituye en el periodo, perdón, se sustituye por el modo de producción feudal. En Oriente sobrevive el Imperio bizantino, rehelenizando. Edad Media, de validez de restringida a Occidente, de la caída del Imperio Romano de Occidente del siglo IV hasta la caída del Imperio Romano de Oriente del siglo. En un periodo tan prolongado se proponieron dinámicamente muy complejas que tienen que ver con los típicos aislamientos, inmovilismo y oscurantismo, oscurantismo, con que se la con que se con que es la diferencia desde la perspectiva de la modernidad, de la infravolada. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Monosimo, le estaré hablando sobre la antigua. Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV, a veces se registra el siglo XIII y el siglo XV, como también como crisis de la Edad Media o crisis del siglo XIV, dominándose en el periodo del siglo XI al siglo XIII como plenitud de Edad Media. Se produce una revolución urbana aumental de la actividad comercial y artesanal de una incipiente burguesía. En el tiempo fortalece el poder de la monarquía feudal, los poderes universales, fortificados e imperio se enfrenta y entra en crisis. Muchas gracias. Aaron Beach, Aaron no. Mi nombre es Yocasta y le voy a estar hablando sobre la Edad Moderna. En el siglo XV o el siglo XVIII, para los ingleses, Early Modern Time, es decir, Primera Edad Moderna o Primera Edad Moderna temprana. Se toma como hitos que marcan su comienzo la imprenta, la toma de Constantinopla por los turcos o el descubrimiento de América. Como final, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos de América o la Revolución Industrial. Es por primera vez un periodo de validez casi mundial, pues que para la mayor parte del mundo, con la excepción solo parcial de China, Japón, que transmedia o espacios recónditos de América, África y Oceanía, colonizado occidental y la denominada economía mundial. Buenas tardes, me llamo Jairo y voy a hablar sobre la edad contemporánea. Desde mediados o finales del siglo XVIII hasta el presente. Una inicial era las revoluciones
revolución industrial, revolución burguesa y revolución liberal. Acabó con el antiguo régimen y dio paso en la segunda mitad del siglo XIX al triunfo del capitalismo, que se extiende con el imperialismo a todo el mundo. El tiempo que se veía contestado por el movimiento obrero. Las guerras napoleónicas dieron paso a un periodo de hegemonía británica durante la era victoriana. El comienzo de la transición demográfica, primero en Inglaterra, poco después en el continente europeo y posteriormente en el resto del mundo, produce una verdadera explosión demográfica que altera de forma radical el equilibrio social y el del hombre con la naturaleza, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial. Paso de la era del carbón y de las máquinas de vapor a la era del petróleo y el motor de explosión y la era de la electricidad. La mitad del siglo XX se marcó por dos guerras mundiales y un periodo de entreguerras en el que las democracias liberales, enfrentadas a la crisis del 1929, se ven desafiadas por los totalitarismos soviéticos y fascistas. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el equilibrio del terror entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la descolonización del tercer mundo, en medio de conflictos regionales de gran violencia, como el árabe-israelí, y una aceleración de la innovación tecnológica, tercera revolución industrial o revolución científica técnica. Desde 1989, la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque comunista condujeron al mundo actual del siglo XXI, presidido por la globalización tanto de la economía como de la presencia política, militar e ideológica, poder blando de la única superpotencia, así como sus aliados, potencia clásica, Unión Europea, Japón, socios o posibles rivales, potencia China, emergente y China, y opositores, potencias menores como algunos países islámicos, y movimientos a veces expresados en terrorismo, 11S.